El día de hoy vamos a empezar con redes. Vamos a compartir tantito. Es un tema que no sé si se los conté, pero a mí me hizo cambiar muchas cosas, sobre todo la manera en la que hacía el análisis de varias cosas. Ok. Entonces, otro nombre es gráficas o grafos. Entonces, si por ahí han escuchado teoría de grafos, se refiere justo a redes. Bien, ok. ¿Qué es Internet? ¿Alguno? ¿No? Básicamente son computadoras que se conectan entre sí a través de un switch, ¿no? Que sería un módem, un router, etcétera. Sería una red de computadoras, ¿cierto? Gente conectándose. Si hay otro switch que se conecta con otro switch, pues hacemos una red de redes y hacemos uno más grande, otra red más grande y otra red más grande y tenemos al final una red enorme, ¿no? Eso sería Internet. Otras redes serían, por ejemplo, eh, no sé si ustedes han escuchado alguna vez el término networking, cuando se habla de reuniones de profesionales que se van a juntar y que van a hablar entre sí y conocerse. Eso se le llama networking, que específicamente es tal cual hacer redes, porque las otras redes que son muy comunes son las redes sociales, que son relaciones entre personas. Cuando hablamos de redes sociales, no solamente hablamos de Facebook o del Insta o de Twitter, sino que podríamos decir que a veces, digamos, se traslapa un poco las relaciones que tenemos, las personas que conocemos, las personas con las que es un reflejo en Facebook, ¿no? Del mundo real. Sería una red social que puede ser de comunicación, quién se conoce con quién trabaja con quién. Eso podría ser una red, ¿no? Lo que es muy interesante es que, bueno, para mí, por lo menos, que no sé si han escuchado alguna vez la expresión qué pequeño es el mundo. Supongo que sí, es bastante común. Otra manera de decirlo es el mundo es un pañuelo. Y básicamente expresa mira, tú también conoces a fulano, sí, mira qué pequeño. Y tomando en cuenta esto, em, en el 67, un científico social que se llama Stanley Milgram, y se ha hecho famoso por otra cosa, más que por la parte de que por las redes también. Se le ocurrió diseñar un experimento para comprobar la hipótesis de Frigis Carinthi, de que el mundo es un lugar muy pequeño. Entonces, el experimento que diseñó am, Milgram consistía en tratar de ver cuántos intermediarios había entre una persona y otra, ¿no? Siempre decimos que 6 grados de separación, que no hay más de 6 grados, ¿no? Y lo que hizo Milgram fue, por ejemplo, en ese entonces no había, pues sí había teléfono, había telégrafo, pero no había internet. Entonces, lo que se le ocurrió fue, bueno, vamos a medir la distancia social, vamos a llamarle de esa manera, entre una persona y otra a través de cartas. Entonces, lo que hacía es que decía, por ejemplo, tenemos que mandarle una carta a, déjenme pensar que, conociendo solamente el nombre, la ciudad donde vivía y su profesión. Entonces, supongamos que queremos mandarle una carta, vamos a inventar un nombre, a Francisco Cervantes, que es topógrafo y vive en Monterrey.
Y entonces, ¿cómo lo harían? Pues primero dirían, a ver, tal vez no lo conozco directamente, pero sí conozco, por ejemplo, a un primo que vive en Monterrey, ¿no? Entonces se la mandamos a nuestro primo. Ese sería un intermediario. Y luego el primo diría, bueno, no lo conozco, pero conozco a alguien que está metida en la industria de la construcción, ¿no? Y tal vez lo conozca. Entonces se lo da a ese otro intermediario. Dos, si ese intermediario dice, bueno, no directamente, pero sí conozco otro topógrafo y a veces los topó. Es común que entre personas que tienen la misma profesión se conozcan, ¿no? Para eso existen los colegios o a veces trabajan juntos y así. Y más o menos lo que hacía era ir anotando los intermediarios e irlo pasando. De hecho, hace mucho tiempo, ¿no? Antes de que ustedes nacieran, había, en lugar de que las cadenas fueran así de manda esto a 25 contactos, hacían algo parecido, pero con cartas. Era horrible. De repente llegaba una y se qué horror. Pero bueno, y entonces así midieron la distancia entre unos y otros. Y básicamente Milgram se dio cuenta que generalmente entre una persona y cualquier otra había alrededor de 6 grados de separación. Lo que es muy curioso es que con todo lo de, perdón, con todo lo de Internet y con toda la intercomunicación, todas las comunicaciones que ahora se han agilizado tanto, al parecer esa distancia es un poco menor. Entonces, ahora va mi chiste común. Si eso es verdad, ¿por qué chiflados yo no conozco a, déjame pensar a quién? A Robert Downey Jr. Y entonces ustedes dirán, bueno, no perfecto, pero tal vez busquemos algún grado de separación, ¿no? Y déjenme buscar, porque eso podría ser interesante. Hay una página, a ver, buscarla, aquí está, que mide todas estas distancias, pero entre actores. Y se llama El Oráculo de Bacon porque Kevin Bacon, que es este actor, pues ha hecho muchísimas películas, es bastante prolífico. Entonces, la pregunta, vamos a ver, Christopher, vamos a buscar, porque yo conozco mi vecino, es un actor que salió en, ¿cómo se llama? Salió en una serie que se llama Diablero. Entonces, vamos a ver si existe. Ah, no, no. Ah, es que no está Uckerman aquí. Sas, no sé. Anaí, no, ¿quién otro? ¿Con quién más saldrán? Porque no han hecho muchas cosas. Bueno, Diablero salió en Netflix. En Netflix debe haber algún ejecutivo que conozca a Robert Downey Jr. Entonces ya está, dos intermediarios. Qué chistoso, Christopher Uckerman no está aquí, ¿sí se llama así? Entonces aquí podemos buscar digamos, consideran que todo el mundito de Hollywood, de los actores y demás, es un poquito más pequeño. Entonces podemos buscar, pues, ligas con otras personas. Entonces, ¿quién más habrá salido en RBD que tenga cierto, vamos a buscar, sea un actor, Alexis Ayala. Ah, sí sale, Alexis Ayala con Robert Downey. A ver si sale. Ah, sí sale. Ya lo encontramos, Luis Felipe Tobar debe ser el núcleo, porque Robert Downey yo no estuve en el Soloist con el Guilemi, que estuvo en Mi Canción con Luis Felipe Tobar, que estuvo en Fantasías con Alexis Ayala. Ahí está. Entonces, sí, podemos pensar que los
todos los RBD tienen alguna liga, ya sea con Luis Felipe Tobar o Alexis Ayala. Ahí está mi liga para llegar a Robert Downey. Entonces, sí, sí es posible. No sé. Me da mucha risa porque siempre es más o menos la misma. Pero ahora sí me acordé que tengo un vecino actor. Bueno, entonces sí, sí existen, sí es cierto, sí existen ligas. Pero tal vez es más corta ahora la distancia porque estamos más interconectados todos, ¿no? Antes era más difícil, por ejemplo, conocer una persona de otro país y ahora es muy fácil, ¿no? Siempre tenemos un amigo en otro país. Si mi amigo el de, pum, inserte país. Entonces, ¿y qué pasó después? En el 98, o sea, hace relativamente poco tiempo, Watts y Strogratz le pusieron matemáticas a esto y se dieron cuenta que era un tipo especial de red que se llamaba redes de mundo pequeño, que tienen como sus propias propiedades. Pero sí, uno con todo lo de las redes puede hacer unos análisis muy interesantes y, como yo les había contado, uno enloquece un poco. Luego están las redes, otros tipos de redes, como las redes tróficas, que se come a qué. Y básicamente con las redes tróficas, viendo la forma y la consistencia de algunas características, podemos saber si los ecosistemas están sanos, o si van a persistir, o si van a colapsar, ¿no? Por ejemplo, si de pronto no hubiera más, ardillas, probablemente tendríamos problemas para alimentar a los zorros, a los pumas, etcétera, ¿no? Luego también tenemos redes circulatorias, redes migratorias, redes de ya de infraestructura, como sería la Red Nacional de Fibra Óptica, redes de servicios, otros servicios más que nosotros vamos a hacer, también gasoductos, petroductos, todo eso son redes. Redes de transporte, el metro, ¿ok? ¿Qué otras redes vamos a nosotros usar en nuestro ámbito? Pues también las redes, por ejemplo, de abastecimiento de agua potable, de hecho se llaman así, ¿no? Y las redes de alcantarillado. Denme un momentito, por favor.
Listo, perdón. Reanudamos compartir. Bien. Y seguimos grabando. Perfecto. Ok, entonces lo otro sería, vamos a empezar ya en materia de lo de las redes. Una red o una gráfica o un grafo, básicamente son dos conjuntos de elementos. Por supuesto, interactúan, porque son parte de un sistema. Uno serían los nodos, vértices, que serían los elementos, y los otros serían las aristas, que sería lo que los une. También se llaman ligas, uniones, canales. Y estas aristas pueden ser dirigidas, o sea, que tienen un sentido, o no dirigidas, que no tienen un sentido, que podemos ir de A a B o de B a A, pero las dirigidas solo podemos ir de A a B. Bien. Entonces, como le decíamos, tenemos los vértices y las aristas que unen cualquier par de nodos. Entonces, como notación, es importante notar que básicamente las aristas se definen a través de los nodos que unen. Bien, pueden estar dirigidas o no dirigidas. Están dirigidas generalmente, van a tener vamos a usar como notación, nada más paréntesis, pero si no están dirigidas, vamos a usar corchetes. Entonces, tenemos dos tipos, ¿no? Dirigidas o no dirigidas. Y los nodos, pues aquí están. Y repito, las aristas se definen a través de los nodos que unen. ¿Ok? Bien. Luego tenemos el dibujo de una red. Básicamente, pues es una representación gráfica de la red, que puede tener diferentes formas, excepto si los nodos están fijos o referenciados en algún lugar específico en el espacio, como la mayoría de las redes que vamos a ver nosotros, ¿no? O las que vamos a trabajar. O sea, el lugar está donde está y se tiene que unir de alguna manera a la red. ¿Ok? Bien. Todos los nodos tienen un grado. ¿Cómo se define este grado? A través de los vecinos. Los vecinos de un nodo básicamente son los que se pueden unir a través de una sola arista. Entonces, si podemos unirlo con una arista, es un vecino. Bien, entonces, vamos a ver cómo son los nodos de estos diferentes elementos de este red ejemplo. El nodo A tiene dos vecinos, ¿no? Que por el que puede llegar con un paso. Entonces tiene grado 2. El nodo B tiene ¿cuántos vecinos? Tiene uno, dos, tres vecinos, cada vez que puede llegar en un paso. Entonces el nodo B tiene grado 3. El nodo F tiene uno, dos, tres, cuatro vecinos, tiene grado 4. C también tiene 4. D tiene 3. H tiene 3. E tiene uno, 2, 3 vecinos. Y G tiene 2. Y esos serían los grados de de todos los nodos de esa red. Entonces, el grado de un nodo es el número de vecinos que tiene. Bien, entonces si el nodo tiene grado 0, quiere decir que no tiene vecinos. Entonces está aislado. La única red que solo tiene dos nodos de grado 1 sería como un piercing. Y luego tenemos redes con grado máximo 2, que serían como esto, ¿no? Como series.
O las series de foquitos, así igualito, ¿ok? O circulitos. Luego tenemos subgráficas, que serían pues un subconjunto de la red original, ¿no? También subred. También es un subconjunto de los nodos y un subconjunto de las aristas. Luego tenemos caminos o rutas. Cada uno de estos sería cada camino sería una subgráfica y básicamente sería una lista ordenada de nodos adyacentes que van de un nodo a otro. Y aquí sí importa mucho el orden. Antes más o menos, pero en el caso de los caminos sí. Y básicamente es cómo voy a llegar de un nodo a otro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a ir del nodo C al nodo E? Podríamos irnos, por ejemplo, podríamos tomar otros caminos, ¿no? Podríamos tomar este así, o podríamos tomar, por ejemplo, así y así. Este también sería otro camino, o podríamos tomar B, F, G, E, y sería otro camino. Entonces, lo que es importante darse cuenta es que pues podemos tomar cualquiera de estas rutas. Y en este caso, esta subgráfica, pues como estaría compuesta por ese nodos en orden y los caminos, digo, y las aristas que lo componen, que conectan unos nodos con otros. Bien. Si no hay repetición de nodos en el camino o la ruta, sería simple. ¿Ok? Si se repiten, entonces no sería simple. Si es simple, no hay repetición. Si es simple, no hay repetición. Si no es simple, algún nodo puede repetirse. ¿Ok? Podemos tener un bucle. Ahora, un ciclo o una cara es un camino donde se repiten el primero y el último nodos. Entonces, básicamente sería, pues, como el nombre lo dice, conjunto de nodos que es como cerrado, ¿no? Entonces podemos tener este que nos dicen ABCD, pero también podríamos tener, por ejemplo, todo este, y sería un ciclo también, ¿no? O podemos tener, por ejemplo, este, y también tendremos un ciclo. Entonces, si tenemos pues sí, por eso se llama ciclo, ¿no? Porque llega al mismo, entonces es una subgráfica específica dentro de la red. Bien, sigamos entonces. Un montón de definiciones hoy. Vamos a ver muchas definiciones y un poco de ejemplos. Una red puede ser conexa cuando existe un camino entre cada par de nodos. Si no existe, entonces es desconexa, ¿sí? Entonces, si puedo llegar de un nodo a cualquier otro nodo de la red, es una gráfica conexa. Si no, es una gráfica disconexa, una red disconexa. Y luego tenemos un tipo específico de redes que se llama un árbol o un bosque, también se llama, realmente le decimos árbol, que es una red donde no hay ciclos, ¿ok? Entonces, si tenemos un ciclo, ya no es un árbol. Y básicamente, estas son redes cuando necesitamos conectar de manera eficiente todos los nodos. No necesariamente eficiente de conexión, pero sí eficiente de que tengamos que las aristas sean las menores posibles. Entonces, ese sería un árbol. ¿Ok? Si tiene ciclos o caras, ya no sería un árbol. Un árbol requiere justo que no tenga ciclos. Bien, vamos a ver otra que sería la componente conexa maximal o isla. Sería en una gráfica.
disconexa, o sea que pueden estar desconectados, sería el número de nodos máximo que puede tenerse cada una de estas como subcomponentes desconectadas. ¿Ok? Entonces, serían como subconjuntos de una gráfica disconexa que se pueden conectar entre sí, pues. ¿Ok? Más definiciones, estas son un poco más ya en sí de una red. Existe la ruta más corta y la distancia. Entonces, una ruta más corta entre dos nodos, pues es el camino con menor número de aristas o nodos, ¿no? Y tiene que ser, pues, simple. Entonces, podemos tener muchos caminos, pero solamente vamos a tener una ruta más corta. ¿De acuerdo? Bien. Y la distancia entre dos nodos es el número de aristas de su ruta más corta. Entonces, veamos algún ejemplo con nuestra redecita ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver la distancia entre A y E. Vamos a ver, entre A y E podemos tomar varias rutas. Una sería, por ejemplo, A, D, H, E. Esa sería una ruta, ¿no? Otra podría ser A, B, F, E. Otra podría ser A, B, C, F, E. Otra sería A, D, C, H, E. Vamos a contar cómo están estos tipos de... ¿Hay alguna otra? A, B, F, E, A, B, C, F, E, A, D, H, E, A, C, A, D, C, H, E. Creo que no, ¿verdad? Bueno, tal vez A, D... Ah, no, creo que ya tenemos todas. Entonces, estos serían todos caminos para ir de A hacia E. Y vamos a contar las aristas. A, D, H, E, tenemos tres aristas intermedias. A, B, F, E, tenemos también tres aristas. A, B, C, F, E, tenemos uno, dos, tres, cuatro aristas. Y A, D, C, H, E, también tenemos cuatro aristas. Entonces, la distancia, la ruta que sería la ruta más corta, sería cualquiera de estas dos, ¿no? Son equivalentes. Y la distancia entre el nodo A y E sería de 3. Denme un momentito. Listo. Perdón. Entonces la distancia entre los nodos, estos dos nodos, pues sería de 3. Bien. Aunque tenemos diferentes caminos, pues el más corto es justo de 3. Pues esto. Y vamos al que sigue. ¿Está claro la diferencia entre caminos y distancia? Sí, A la una, a las dos y a las tres. Bien. Otras serían las redes completas y las redes bipartitas. Vamos a ver, una red completa, estos no están conectados entre sí. Entonces vamos a suponer que tenemos tres nodos. Entonces este nodo está conectado con los otros dos. Y este pues está conectado con este y con este. Y así todos los nodos están conectados entre sí. Entonces una red completa. Vamos a ver otro ejemplo, tal vez porque este de tres como que no queda tan claro. Entonces se conecta este nodo con este nodo, con este nodo y está con todos, ¿no? Pero este tiene que conectarse con este y con este, ya está.
y falta que se conecten estos dos y están todos conectados entre sí. Entonces sería una red completa. Si le ponemos otro nodo, pues sería así, así, y este también tiene que estar conectado con este y este también. Bien, y así tenemos una red completa de 5 nodos, uno de 3, uno de 4, y al de 4 lo conectamos lo transformamos en uno de 5. Bien, y la red bipartita, no sé si recuerdan que hicimos un problema de trasladar cosas entre ciudades. Esa sería el ejemplo de una red bipartita. Yo creo que se los dije. Donde podemos dividir como que los nodos en dos grupos. Entonces, este sería un grupo, se conecta con los del otro grupo. Y estos entre sí no están conectados. ¿Ok? Entonces, solo los vecinos pueden ser los del otro conjunto. Ese sería una red bipartita. Y es útil justamente para problemas de abastecimiento, ¿no? De cosas, rutas de transporte y demás, ¿no? Bien. A ver. Otra definición sería justo diámetro, excentricidad y radio. Entonces, el diámetro de una red es la distancia más grande entre todas las parejas de nodos. ¿Ok? Entonces, sacamos la distancia entre todos los nodos y la distancia mayor, ese es el diámetro. La excentricidad de un nodo es la distancia más grande entre él y cualquier otro nodo de la gráfica. Entonces, tenemos las distancias entre todos los nodos y la más grande, entonces esa sería la excentricidad de ese nodo. Y el radio de una gráfica conexa es la excentricidad más pequeña entre todos sus nodos. Entonces vemos la excentricidad de todos los nodos y vemos cuál es el más chiquito y ese es el radio. Y finalmente tenemos el centro, que es el centro de una red, es el conjunto de nodos con la excentricidad igual al radio de la red. Bien, si una gráfica es conexa y la podemos dibujar en un plano, entonces le podemos decir que es plana. Pero nos tienen que cruzar las aristas. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos de lo que acabamos de ver. Entonces dejamos de compartir un momentito y vamos a abrir una pizarra. Ok, entonces, a ver, vamos a dibujar una redecita. Vamos a poner un nodo por acá, otro nodo por acá y otro nodo por acá. Vamos a poner que es el A, B, C, D y E. Y vamos a conectar este por aquí, este por acá, este por acá. Muy bien. Tenemos una red relativamente sencilla. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a ver son los vecinos. Vamos a cambiar el grado de todos los nodos. Entonces A tiene dos vecinos. Entonces A tiene grado 2. B tiene tres vecinos, ¿no? Tiene A, AC y A, E.
Entonces tenemos grado 3. C tiene uno, 2, 3 vecinos, entonces grado 3. D tiene uno, 2, 3 vecinos, grado 3. Y de este lado tiene uno, 2, 3 vecinos, grado 3. Muy bien, entonces ya tenemos el grado de todos los nodos. Ahora vamos a ver cómo están los caminos entre todos. Entonces vamos a ver, entre A y B, la distancia es 1, ¿no? Llego directo. A y C, puedo irme a D, C o A, B, C. Entonces tenemos distancia 2. A con D también tenemos 1. A con A, B, C, D, E. Tenemos 2, ¿no? Me puedo ir A, D, E o A, D, E. Entonces tenemos 2. Vamos a ver, BC, tenemos distancia 1. BD, también tenemos 2, ¿no? Podría ser que nos vamos por A, por C o por... Tenemos 2. Luego tenemos B con E, tenemos distancia 1. Luego tenemos CD, tenemos distancia 1. C1, DE 1. Y ya tenemos todas las distancias entre todos los pares de nodos, ¿no? Entonces el diámetro era la distancia más grande entre cualquier par de nodos. Entonces tenemos diámetro 2. ¿Ok? Porque aquí están, ¿no? Las más grandes serían esta y esta, que son 2. Entonces el diámetro es 2. Y ahora vamos a ver la excentricidad. La excentricidad era la distancia, la mayor distancia entre cualquier par de nodos. ¿Cierto? Entonces vamos a ver la distancia entre A y cualquier par de nodos, ¿cuál sería con E? Y sería 2. Entonces tendríamos una excentricidad de 2. B, tendríamos la distancia más grande, sería también tenemos excentricidad de 2. G, C, tendría una excentricidad también de 2. D tendría excentricidad de 2. Y tendría también excentricidad de 2. No me rayen la pantalla, por gracias. Y entonces ya tendríamos la excentricidad de todo y el radio era la excentricidad más pequeña, ¿cierto? En este caso tenemos también un radio de 2. Entonces, ¿cuál sería? El centro de la red se define como todo el conjunto de nodos con excentricidad igual al radio, que en este caso sería la red completa. Bien, ¿dudas? A la una, a las dos. Profesora, ¿cómo sacó lo del diámetro? Ok, el diámetro, la definición dice que es la distancia más grande entre cualquier par de nodos. Y en este caso la distancia más grande es 2. Ok, lo que tenemos que sacar es la distancia entre todos los nodos primero, para poder estimar todo lo demás. ¿Hacemos otro? Creo que sí, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, vamos a dibujar otra red. Vamos a ver una red que tenga como una excentricidad diferente. A, B, C,
de ahí. E y F. Vale. Salió medio fue este dibujo. Ahí está. Luego tenemos esta con esta. Vamos a poner que tenemos un nodo hiperconectado. Tenemos esta red, ¿ok? Vamos a sacarle el grado a los nodos. Entonces, A tiene grado 2, B tiene 1, 2, 3, 4 vecinos, C tiene 1, 2, 3, E tiene 3, 1, 2, 3. No es cierto, tiene 4, ¿no? Tiene C, A, D, C, B, D y F. D tiene 1, 2, 3 vecinos y F tiene 2. Ok, vamos a hacer ahora la lista. Es esto un poquito más pequeño. Y vamos a hacer la lista de todas las distancias entre todos los pares de nodos. Pues tenemos entre A y B, tenemos una arista. A, C, tenemos una. A y D, tenemos dos. A y E, tenemos dos también. Y A y F, tenemos uno, dos, tres. Luego tenemos A, B, C, D, F. B y C, tenemos una. B y D, una, B y E, una y B y F, tenemos dos. Ok, entonces tenemos CD, tenemos dos. CE, una, CF, dos. Am, Luego tenemos DE, una y DF, tenemos una y EF, tenemos una. Entonces, ¿cuál de todas estas es la más grande? Esta, ¿no? Esa es la distancia más grande, por tanto, el diámetro de esta red sería 3, ¿no? Y ahora vamos a sacar la excentricidad de todos los nodos. Vamos a ponerla con otro color. A, ¿cuál es el que tiene más lejos? Es F. Entonces, ¿cuál es la excentricidad de A? Sería de 3. B, ¿cuál es el que tiene más lejos? Ah, creo que solo el F. Entonces tenía excentricidad de 2. C tiene un vamos a ver, C con Da es una, luego tenemos la más grande es 2, por tanto la excentricidad de C es de 2. D, la más lejos, también es 2, entonces tenemos excentricidad 2. E, vamos a ver, tenemos 2, una, entonces también tiene excentricidad de 2. Y F, lo más lejos es A, y entonces tiene excentricidad 3. ¿Ok? El radio era la excentricidad más pequeña de toda la red. Entonces el radio de esta red es 2. Y la otra era cuál es el centro de esta red. Y tenemos que ver cuáles son los nodos con excentricidad 2. Entonces sería esto el centro de la red. ¿Ok?
Una pregunta, ¿esta sería una red conexa o disconexa? A ver si están por ahí todavía. A la una. ¿Conexa o disconexa? Disconex. Disconexa, ¿no? Es una red conexa. Puedo llegar a todos lados. ¿Ok? Pero bueno, ahí creo que me confundí porque creo que, bueno, no sé si era la disconexa que creo que no estaban unidas todas o estoy confundiendo las definiciones porque... La conexa es puedo llegar de un nodo a otro. Hay un camino. La disconexa es que de repente tenemos un nodo por allí, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos otro nodo por acá y que no está conectado con nada, entonces tendría una red desconectada. O otra, digamos que la red también fuera así, ¿no? Entonces ahí tendríamos una red desconexa. Ah, Pero ok, como gracias tenemos por... todos que se pueden conectar unos con otros, por eso tenemos una red conexa. Segunda pregunta, ¿sería una red completa? La respuesta es no, porque en una red completa todos tendrían excentricidad uno, ¿ok? Estarían conectados todos con todos. Entonces no, no tendríamos una red completa. La otra pregunta, ¿sería una red bipartita? La respuesta es no, porque no puedo dividir los nodos en dos grupos separados, ¿cierto? Ok, bien. ¿Dudas? Ya son los haces, encontrando grados, excentricidades, radios y diámetros de una red, Chance y sí. más o menos. Todavía necesitan un poco de práctica, ¿cierto? Bueno, voy a detener la grabación.